Accidentes en el periférico. Bueno, vamos a nuestra entrevista. El día de hoy tenemos aquí la visita de Israel Pacheco. Buenas noches. Israel, buenas noches, gracias por venir al estudio de la Jornada de Oriente. Y bueno, tú has tenido un papel muy importante en los últimos meses. Tú fuiste preso político del morenovallismo, lograste salir de prisión. Cuando saliste encabezaste un movimiento muy importante en el que estás reclamando tu reinstalación en el Ayuntamiento de Puebla. Luego has encabezado un movimiento de trabajadores que fueron despedidos durante el gobierno de Luis Mancerrato. Pero hoy que hemos querido abordar otro tema diferente que es relacionado a lo que tú has vivido en estos últimos años, desde que eras dirigente del Sindicato del Seguro Social. Del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento, y que tiene que ver con un tema que se ha vuelto polémico en las últimas semanas, luego de que se ha cuestionado el desempeño de Héctor Sánchez Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hace un par de semanas apareció un desplegado en la prensa nacional donde una organización de abogados señala una serie de vicios en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla, en específico en el desempeño de Héctor Sánchez Sánchez, y después de eso han surgido otros señalamientos. El propio Héctor Sánchez, cuando salió a hablar del tema, dijo y reconoció que parece que estos señalamientos son consecuencia de un descontento dentro del propio Tribunal Superior de Justicia. Pero ¿por qué retomamos este tema? Porque cuando tú eras dirigente del sindicato del Ayuntamiento de Puebla, cuando tú fuiste encarcelado por una denuncia de un supuesto acto de extorsión, es correcto, el síndico del ayuntamiento era Héctor Sánchez Sánchez. Sí. Y es por eso que hemos querido platicar contigo y preguntarte, la primera pregunta que yo te quiero hacer: ¿Héctor Sánchez Sánchez tuvo algo que ver con tu encarcelamiento? Todo que ver. Antes que nada, gracias por la invitación y por recibirme, y es un tema delicado pero importante para todos los poblanos, para la familia poblana. Nelson Mandela decía que un pueblo feliz es un pueblo con justicia. Exacto. Y no puede estar la procuración de justicia en manos de una persona como Héctor Sánchez Sánchez. A tu pregunta, efectivamente, cuando Tony Gali era presidente municipal, su síndico municipal era Héctor Sánchez. Y Héctor Sánchez es el que se encarga de fabricarme los 3 delitos, 2 de extorsión y finalmente el de enriquecimiento ilícito. Él es el que integra todo el expediente y la carpeta que entrega a la fiscalía. En su calidad de síndico municipal. Efectivamente, de síndico municipal. Él es el que me inventa el primer delito, y fue algo tan absurdo porque a mí me inventan un delito de extorsión por la cantidad de 3,000 pesos, el primero, y en tiempo, lugar y modo. Yo no pude haber estado en 2 lugares al mismo tiempo, y eso lo sabe Héctor Sánchez. Él fue el encargado de operar mi encarcelamiento, de integrar los expedientes, de fabricar los delitos, y para mi mala fortuna, cuando Tony Gali llega a ser gobernador, lo premia gracias a esa operación para encarcelarme, no tan solo a mí, Fermín. Héctor Sánchez encarcela a los presidentes de las juntas auxiliares de la Resurrección, de Canoa, de Chalchihuapan, ¿verdad? Él se encargó de modificar y quitarles facultades a las juntas auxiliares, a los presidentes de las juntas auxiliares, y hubo todo un perseguimiento y acoso que encabezó Héctor Sánchez desde la sindicatura municipal, y que culmina sentenciándome en contra, con sentencias inconstitucionales, usando todo el aparato del Tribunal Superior de Justicia, porque Héctor Sánchez es un ampón. Héctor Sánchez es el jefe de toda una banda de morenovallistas que están incrustados en este Poder Judicial, en este momento en el Tribunal Superior de Justicia en nuestro estado. Yo te quiero decir que es un tema que todavía a mí me mueve sentimientos, porque en este momento, afortunadamente, y gracias a que mi abogado, mi familia no dejó de apoyarme, puedo estar platicando contigo. Pero en este momento, yo en la época de Moreno Valle, gracias a Héctor Sánchez, así como yo, hay cientos de personas inocentes presos en este momento en celdas hacinadas,
malolientes, con chinches, extorsionándolos, con agresiones. Es un tema en donde los poblanos debemos de pedirle al próximo gobernador, al candidato que gane la próxima elección, que haga una limpia en el Tribunal Superior de Justicia, porque Héctor Sánchez es el que lidera ese grupo de ampones, pero estamos hablando de jueces y magistrados que no tenían ni cédula profesional para ejercer el cargo. A mí el que me sentencia, el de Cholula, el juez Alejandro León Flores, que es un corrupto, y lo digo porque yo sí lo puedo demostrar. De verdad, es una desvergüenza cuando sale a decir Héctor Sánchez que lo prueben. Como yo, lo podemos probar muchos que fuimos injustamente privados de nuestra libertad. Vamos por parte, Israel. A ver, ¿en qué año te encarcelan? ¿En qué año te acusan? Híjoles, soy en el primer año de presidente de la municipal administración de José Antonio Gali Fallat. Él gana la elección en el año 2016. Ya recordé, el 12 de abril de 2014 a mí me encarcelan, teniendo casi 60 días Antonio Gali Fallat en el cargo. Exactamente, perdón. Rectifico, Gali fue electo en 2013. Entonces, y asume el cargo en 2014. Y aquí te acusan en abril de 2014. Sí. Ahora, te acusan de 3 delitos. Sí. 2 de extorsión y 1 de enriquecimiento inexplicable. Ya nos dijiste que una acusación de extorsión, decían que habías extorsionado a una persona. A Orlando López Reyes, que es al que dejan en mi lugar. A él le dicen, tú denúncialo y como premio te dejamos en su lugar. En el sindicato. Sí. Y te decían que lo habías extorsionado por 3,000 pesos. Sí. El segundo delito de extorsión, ¿qué decía esa acusación? Es el mismo modus operandi, solamente un testigo. Cuando las leyes en la materia se dice que se requieren mínimo 2 testigos, en casos excepcionales 1, pero el mío fue totalmente excepcional. Pero bueno, el segundo es por otra supuesta extorsión, ahora por 600 pesos. ¿Por 600 Por pesos? 600 pesos. Y utilizan y amenazan a Daniel Ortiz, que al ver que los trabajadores despreciaban a Orlando López Reyes, que fue el que se prestó para denunciarme, y el morenogalismo quería que al dirigente que dejaron en mi lugar operara políticamente, aglutinara a los trabajadores, pero al ver que los trabajadores rechazaban tajantemente esas prácticas, quitan a Orlando y ponen a Daniel, y Daniel Ortiz es el que se encarga de denunciarme para el enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito decían que tenías una serie de propiedades inmobiliarias que no podías justificar con tus ingresos. Es correcto. Hablaban particularmente de una casa, ¿no? Y un terreno, ¿no? Que es donde vivo todavía actualmente, sí. Ahora, dinos, ¿qué pasó con esas 3 acusaciones? Sí, en el primer proceso que se me inventa, yo logro demostrar que estaba en esa hora y lugar, en ese mismo momento, yo estaba comiendo con mi hija mayor en un restaurante por la zona de Angelópolis, pago el consumo y afortunadamente para mí conservé ese ticket en la bolsa de la solapa de mi saco. Entonces mi abogado lo presenta y Alejandro León Flores, el juez que todavía está en Cholula, le dice a mi abogado, si no fuera Israel Pacheco en este momento dicto la libertad. Porque tú demostraste que en ese momento en que decían que tú extorsionabas a una persona, tú estabas en un restaurante pagando una cuenta. Sí, es más, en el colmo. Y yo lo puedo asegurar, porque tengo testigos de cómo, no tan solo mis abogados en su momento, porque yo cambio en 2 momentos abogados, pero los abogados que tuve, incluso mis familiares que tuvieron la oportunidad de pedir audiencia para que los atendiera el juez, no sé si por un cargo de conciencia, me refiero a Alejandro León Flores, dijo, si yo saco a Israel Pacheco, al que meten al bote es a mí. O sea, eso les dijo el juez a tu familia. Trabajan con amenazas. Muchos de los jueces se prestan fácilmente, sin decoro, a esas prácticas corruptas, pero muchos otros son amenazados para que sirvieran a los fines de Rafael Moreno Valle en ese entonces, ¿no? Esa fue la primera denuncia. La segunda denuncia por una supuesta extorsión de 600 pesos. ¿Qué pasó con eso? En esa segunda se presta a un manoseo en donde no me quieren sentenciar. Después de 3 años y medio, recurro a un juez de distrito y el juez de distrito le da término y le ordena que me sentencie. ¿El mismo juez? Alejandro León Flores. Pues en el colmo, con tácticas dilatorias para no sentenciar,
desobedeciendo la orden de un juez. ¿Federal? Ajá. Sí, de un juez de distrito, un juez federal. Mi abogado le pide al juez que le dé vista al Ministerio Público Federal y le inicien procedimiento en contra al juez Alejandro León Flores. Existe ese oficio. Yo esto que te estoy diciendo, Fermín, en su momento lo puedo demostrar con acusas de recibo. Hasta ese momento que ve León Flores, que mi abogado presenta una defensa aguerrida, sin miedo, es que escupe la sentencia, inconstitucional, me condena. En esa sentencia, él me sentencia a 6 años y medio, cuando yo ya llevaba 4 años y medio preso, con la intención de que yo no saliera, porque ya estaba el proceso electoral en donde pues gana Claudia Rivera, Morena gana el Congreso del Estado, y pues bueno, toda esa elección de Estado que operaron en contra de Barbosa, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en la cárcel? 4 años, 8 meses, casi 5 años, injustamente. Digo, no sé si se ha válido este comparativo, pero te acusaban por una extorsión de 3,600 pesos que no te pudieron demostrar. No, la primera no la pudieron demostrar, ni la segunda. Y hay personajes que hemos tenido aquí en Puebla, por ejemplo, hubo un empresario que mandó a diluir en ácido a varias personas de aquí de una colonia popular de Puebla. Sí, Fermín. Y estuvo mucho menos tiempo en la cárcel que tú, que es una acusación que yo diría menor. Digo, en caso de que incluso se hubiera comprobado. Claro. Pero uno supondría pues, que con esta visión que tiene que ver de los jueces, pues es un poco absurdo que alguien te acuse por una extorsión por 600 pesos. Por supuesto, Fermín, pero además, de verdad que pues te felicito porque estás tocando un tema que es muy sensible, no tan solo para mí, para todas las familias, repito, de las personas que están presas en este momento. Decirte que yo vi salir secuestradores, homicidas, y gente que sí lo hizo. Que tú ya conociste en el penal. Yo conocí como interno, que incluso algunos de ellos se acercaban porque prevalece mucha ignorancia y me decían, ¿me puedes leer este exhorto, este documento, esta diligencia, esta notificación? Y es como yo, pues, dentro de mis posibilidades, pues, se los leía, los ayudaba. Y recuerdo mucho, reforzando lo que tú estás diciendo, un secuestrador me dijo, oye Israel, ¿y tú por qué estás preso? Cuando le dije que por una extorsión de 600 pesos, que era la segunda extorsión, me dijo todavía, ¿en serio? Le digo, sí. Y pues me dice, no, pero detrás de esto hay algo. Bueno, yo soy un preso político del gobernador. Me dijo, es más fácil que me vaya yo a que te vayas tú. Y él estaba por secuestro. Y sí, yo vi cómo se fue libre por secuestro y por 3 secuestros. Alejandro León Flores dejó salir a un homicida, a una persona que mata a 3 personas, en ese mismo acto los mata, y lo deja salir por un procedimiento especial y lo declara mal de sus facultades mentales. Entonces, está libre. ¿Y tú lo conociste? Yo lo conozco, anda libre. ¿Y cómo lo viste? ¿De veras estaba mal de sus facultades? Bueno, digo, a alguien que mata a 3 personas, ¿no? Yo está te bien puedo eso. yo te puedo decir que por 30,000 pesos ha dejado salir homicidas este juez. Y yo conozco los procesos. Es grave. Porque tú estuviste ahí en las entrañas del penal que él le corresponde resolver. Por COC, que es Centro de Control y Observación, y Control, donde te clasifican para ver a qué celda te van a mandar. Estuve en estancia, estuve en población, estuve asignado con 21 o 22 personas o internos en una celda de 3x3, en donde tiene que dormir un preso. Pues ahí es como te dejes también, porque uno duerme en el excusado del baño, otros se cuelgan, es real, como Cristo, se llama la posición de Cristo, con las cobijas o toallas de baño, parados, te quedas dormido, vencido, porque no hay espacio ni en el piso para dormir, ¿no? 21 personas. Eso se lo debo a Héctor Sánchez. En una celda de 3 metros por 3 metros. En Cholula existe eso, en Cholula. Y incluso todo el sistema penitenciario es corrupto. El 80% de los internos son enfermos, son drogadictos. La droga ahí, se vende como si nada, con mayor descaro, ¿no? Ahora, tendría que haber un proceso de selección, ¿no? Si tú llegas por un delito menor, vuelvo a lo mismo. Sí. En el hipotético escenario de que hubiera sido veras responsable,
pero por un delito de una extorsión de 600 pesos, no tendrían que ponerte junto a un secuestrador o un homicida o un violador. A mí me mandaron, Fermín, en el colmo del abuso del poder y de los excesos de Moreno Valle y de Héctor Sánchez, a mí me mandan 2 veces, me trasladan al penal de mediana seguridad de Tepeji de Rodríguez. Que Tepeji es la cárcel de la cárcel, Créeme que las personas, los internos, las personas que están presos, no es lo mismo San Miguel, un penal o un cerezo regional, municipal, que Tepeji. Ahí en Tepeji es permiso para hablar. Si el custodio no te da permiso para hablar, no tienes derecho a hablar. Ahí los derechos humanos no existen. Si tú tienes ganas de hacer algunas de tus necesidades fisiológicas, si el custodio te lo permite, lo haces. Si no, no lo haces. Yo vi muchas cosas. Yo vi gente enferma de la tercera edad, internos, con temperatura, cómo eran maltratados y golpeados, ¿no? No hay atención médica, no hay medicamentos, la comida es mala, toda la represión y el hostigamiento con el que se vive, el custodio con dificultad sabe leer, sabe escribir. Pero te digo, en el colmo tenemos jueces que no tienen cédulas profesionales, emitieron sentencias, que esas sentencias pues no tienen ninguna validez legal. ¿No? Y entonces aquí pues yo te puedo hablar de Pepe Montiel, que era el consejero jurídico de Rafael Moreno Valle. Pepe Montiel y Héctor Sánchez fueron los que se encargaron de operar los encarcelamientos de más de 300 presos políticos en ese sexenio, que esa etapa del morenovallismo es importante que no se vuelva a vivir. Por eso yo espero que el próximo gobernador remueva a Héctor Sánchez. ¿Por qué? Porque muchas familias han quedado en la pobreza, viven en la tristeza, ¿verdad? Han destruido a las familias por perseguir y encarcelar a presos, a personas que les son incómodas para sus aspiraciones, sus ambiciones, ¿no? En el colmo, te decía, no me querían sentenciar, tuve que recurrir ante un juez de distrito. Bueno, pues tuve que llegar a los tribunales colegiados de circuito. Y llegué a comprobar y a ver, en mi caso, cómo el poder de Moreno Valle llegaba incluso hasta los magistrados que integran los colegiados, ¿no? Que son magistrados federales. Pero si te pones a ver, se vivió una etapa de represión que los magistrados federales, aún siendo empleados federales de otro nivel de gobierno, pues viven en Puebla. Claro. Y también vivían con miedo. Sí, claro. No podemos volver a vivir con miedo. No podemos permitir que nos gobiernen sembrando el miedo. Por eso Héctor Sánchez, como otros que andan por ahí ya menos, los menos morenovallistas que sobreviven y que están todavía enquistados en el gobierno del estado y en algunos municipios, pues el próximo gobernador tiene que hacer una limpia para retirarlo, si en verdad quiere cambiar esto. Si queremos que realmente se frene la violencia, la inseguridad, la impunidad que estamos viviendo. Conocí guachicoleros, yo estuve compartiendo celda con guachicoleros que, bueno, me voy a medir un poco, pero los guachicoleros que están presos son los... Porque también allá hay niveles, los como dice Andrés Manuel López Obrador, la corrupción está hasta arriba y a esos no los tocan. No los guachicoleros de cuello blanco. Claro, por supuesto, y toda esta inseguridad, feminicidios, guachicol, asalto, robo a transporte, en fin, todo esto que estamos viviendo los poblanos, tan lamentablemente, es por la impunidad y la corrupción que prevalece en el Tribunal Superior de Justicia. Es un poder totalmente fue un poder totalmente sometido al morenovallismo. Ahora, Israel, regresamos un poco a abril de 2014, cuando a ti te detienen, te procesan. Quisiera primero preguntarte, ¿le correspondía a Héctor Sánchez hacer las denuncias en tu contra? ¿Era legal? ¿Era realmente, estaba en sus facultades, en sus funciones, en los límites que él tenía que abarcar? Las dos de extorsión no, sin embargo, opera. Y la de enriquecimiento ilícito, pues la ley orgánica municipal menciona claramente que el enriquecimiento ilícito solamente se encuadrará en un delito de índole penal una vez que realizado un procedimiento, una investigación por la Contraloría Municipal, es decir, un procedimiento administrativo. A mí se me hubiese requerido que justificara mi patrimonio o el incremento del mismo. A mí nunca me requirió la Contraloría. O sea, nunca te llamaron y te dijeron, oye, a ver, tienes esta casa, demuéstranos cómo la compraste, de dónde salió el ingreso, vamos a revisar cuánto ganas y cuánto te costó la propiedad. Héctor Sánchez violó mis derechos humanos.
Héctor Sánchez, de manera mañosa, lo que hizo fue encarcélenlo y luego que se defienda, pero que enfrente el procedimiento preso, privado de su libertad. Porque entonces gastas en abogados, ¿no? Yo soy jefe de familia a la fecha, encarcelan al jefe de familia y se vuelve un caos en la familia, ¿no? Entonces se queda desamparada. Totalmente. Entonces, esto es importante porque se deben de cumplir 3 supuestos para que se encuadre o se tipifique el delito de enriquecimiento ilícito. 1, que yo hubiese sido requerido por la Contraloría y no hubiese podido justificar el incremento o mi patrimonio, cosa que no sucedió. A mí nunca me citó la Contraloría. ¿Por qué? Porque yo nunca, en los 33 años de servir al ayuntamiento, nunca estuve en cargos que fiscalizara, supervisara, administrara, que manejaras dinero del ayuntamiento. No, efectivamente yo estaba en la oficialía de partes recibiendo oficios y notificando oficios. 2, el segundo supuesto que se debe de cumplir, Fermín, es que yo debí de haber administrado recursos públicos y yo al ostentar pues encuadran todo, tuercen todo y pues bueno, me acusan de algo que en su momento pues no cometí. Y el tercer y último supuesto que se debió de haber cumplido, ¿verdad? Es que yo fuese servidor público. Y sí, para ser yo representante del sindicato de trabajadores, todos servidores públicos, mi origen debe ser servidor público. Pero la ley de responsabilidades dice el servidor público que en el ejercicio de sus funciones utilice. Y yo era servidor público, pero no estaba en función. Claro. Yo no tenía atención al contribuyente, yo no atendía a los ciudadanos poblanos. Yo estaba comisionado al sindicato. Todas esas anomalías lo sabe Héctor Sánchez. Y en el colmo me dejan salir, pero saben de liderazgo, porque no quiero que suene arrogancia, Fermín, pero pues sí todavía existe una organización, grupos, cientos de trabajadores que se identifican con un servidor, y por ese temor del morenovallismo de poderme reagrupar, por decirlo de alguna manera, me dejan salir con una sentencia en contra, inconstitucional, que a la fecha estoy queriendo combatir, y digo queriendo porque pues no tengo recursos para pagar un abogado, esa es la realidad, después de estos 5 años que he estado sin ingreso, pero que la voy a combatir. Todavía con la sentencia en contra, por órdenes de Héctor Sánchez, a los 3 magistrados de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, da la orden de que se me aplique un decomiso a mis bienes, decomiso que me estoy defendiendo y que no han podido aplicar, y que estoy seguro que no van a aplicar. Ellos ordenan, ni siquiera precisan, con una auditoría, de dónde ellos argumentan una supuesta afectación al erario público, pero no dicen de qué partida, qué cantidad, solamente así, es en contra, culpable, y un decomiso de 2.485.000 pesos a sus bienes. No dice qué bienes, nunca fueron congelados, porque no hay elementos, Fermín. Es más, lo han utilizado más como un asunto político, ¿no? Que verdaderamente jurídico. Todo mi asunto, cuando me privan de mi libertad, y el motivo por el que me encarcelan, son por cuestiones políticas. En su momento Héctor Sánchez habló contigo, te hizo alguna advertencia, hubo un diálogo previo antes de que te acusaran, de que te encarcelaran. Yo solamente tuve 2 reuniones previas con Héctor Sánchez. Cuando Tony Gali ya era presidente municipal electo, más no en funciones, tenemos 2 acercamientos. Y veo un Héctor Sánchez arrogante, soberbio, asume poses para fumar puro. De verdad, yo he tratado gente de poder, y en ese momento ver su expresión corporal lleno de soberbia, ¿no? Dice, te tenemos que inventar otro sindicato, o en un momento dado déjanos ver porque Rafa está muy molesto porque no quisiste apoyar a Tony, así me lo dice. En la campaña electoral de 2003. Que ese fue el motivo por el que me encarcelaron, porque yo no quise apoyar al PAN. A Tony Gali en especial. Y en esas 2, solamente me dice que, pues, si yo no accedía a que se me creara otro sindicato,
me mandan al que se autoexilió, ¿no? Es Eukid, y Eukid me amenaza. Eukid es el que se encarga de amenazarme después que sostengo estas 2 reuniones con Héctor Sánchez. Ahora, tú ya saliste de prisión, dices que sigues combatiendo la sentencia. Próximamente va a haber elección de un nuevo gobernador. Creo que vamos a tener una nueva etapa en Puebla, gane quien gane. Así es. El morenovallismo parece estar pues ya en un absoluto declive. Prácticamente pues se desarticuló. No vemos hoy una cabeza, una figura que esté reagrupando a los morenovallistas. Incluso yo no lo veo ya como grupo. Veo personajes que están ahí deambulando, pero no los vemos como un cuerpo articulado. Frente a esa perspectiva yo te presento. ¿Tú buscarías denunciar a Héctor Sánchez y buscar una reparación del daño? Claro, porque incluso yo tengo, espero no poner en riesgo mi vida más de lo que ya lo he hecho, pero tengo grabaciones hasta de jueces y magistrados. Tengo grabaciones. ¿Tienes grabaciones? Y tengo elementos. ¿Dónde están reconociendo las presiones de Héctor Sánchez? Tenemos grabaciones de Rafael Ruiz Cordero, que es gente de Tony Gali, ¿no? Y esas me las proporcionan algunos compañeros trabajadores. Tengo grabaciones varias de un magistrado. No, hombre, de verdad, yo espero que el próximo gobernador siente las bases para que no solo yo, todos los que hemos sido agraviados, lastimados de ese régimen absolutista, porque Moreno Valle fue un tirano represor que concentró todo el poder absoluto en él, ¿no? El Congreso del Estado y el Poder Judicial, genuflexos, sobrenas. Si yo observo que están las condiciones para denunciar, por supuesto que denunciaría, porque no es venganza, es justicia, es un acto de justicia. A mí me tienen que primero reparar mi imagen, porque yo no soy un delincuente, y eso las personas que me conocen lo saben. Ahora bien, hoy lo veo todavía con desconfianza, estamos en el veremos. Con reserva. Sí, ¿por qué, Fermín? Porque hay muchos morenovallistas, algunos se fueron, ahora sí que la ley fuga, pero los que se quedaron están insistiendo y queriéndose meter en la campaña del que se dice candidato puntero, ¿no? Y estamos viendo que se quieren ahí colar. Y pues lo que queremos es ver que pues no vaya a pasar lo que nos pasó en el ayuntamiento con Claudia Rivera, ¿no? Una decepción en donde en los puestos neurálgicos siguen los funcionarios de Luis Van y de Tony Gali gobernando, ¿no? Entonces no ha habido un cambio. Entonces, sí, con nuestras reservas, yo al momento pues, tengo elementos para presentar las denuncias en su momento. Y si el próximo gobernador, en verdad, hace una limpia y sienta las bases para que se aplique justicia, pues por supuesto que yo voy a ejercer acción en contra de jueces y magistrados incluso. Dices que tienes grabaciones. Sí. Hablas de, entiendo yo, de varias grabaciones. Sí, varias. Pero así dinos en términos generales, ¿qué dicen esas grabaciones? Donde le piden dinero a mi familia a cambio de que me regresaran del traslado o que se... Hoy lo puedo decir, porque, pues bueno, Luis Maldonado Venegas era el secretario general de gobierno en ese momento. Ya falleció. En donde en esa grabación se dice, ¿no? Si me dan tanto de dinero, yo puedo hablar con Luis Maldonado, un magistrado, para que saquen a Israel Pacheco de la cárcel, ¿no? Sí. Un magistrado. Un magistrado. Que se supone que los magistrados son los que revisan el desempeño de los jueces, la legalidad de las sentencias, analizan las controversias. Y ese magistrado le sacó a mi familia más de $1 millón. O sea, sí hubo extorsión. Sí hubo extorsión. Sí hubo extorsión del Poder Judicial en tu contra. Los delincuentes de cuello blanco y los más peligrosos extorsionadores están en ese sistema del Tribunal Superior de Justicia. Ministerios públicos, corruptos, policía ministerial, jueces, magistrados, y eso es una élite intocable, Fermín, intocable. Claro. Esto, y nadie se atreve a tocarlos porque pues es un poder. Intocable y muy dañina para Puebla. Y por eso la corrupción y la inseguridad en Puebla, porque la corrupción no es abajo, está hasta arriba, a esos niveles, Fermín, ¿no? Y vamos a ver si el próximo gobernador tiene pues la valentía, porque también se necesita valor para enfrentar
pues una mafia. Yo lo digo así, ¿no? Jueces, magistrados, una mafia poderosa, ¿no? Entre ellos se cuidan, se protegen, y lo que es peor, bajo el amparo, sus actuaciones las justifican, o sus abusos de poder, con la justificación de que están aplicando la ley, ¿no? O sea, ellos son delincuentes con permiso para delinquir, y nadie les dice nada. Yo muchas veces metí quejas a la judicatura, y nunca la judicatura aplicó una sanción. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tampoco. Nunca quiso intervenir. Los derechos humanos, yo me atrevo a decir en México, pero mi experiencia es en Puebla, los derechos humanos aquí en Puebla no existen. Yo a la fecha visito a algún amigo que está preso, y pues bueno, yo le tengo que llevar medicamento, alimento, que es un señor de la tercera edad, 72 años, que está enfermo, y por humanidad, yo que viví ese infierno, pues lo visito y veo tantas cosas que de verdad no pueden seguir así, ¿no? Hay mucha población interna en los cerezos que ya no tienen razón de ser, ¿no? Que tienen muchos beneficios para salir. Por ejemplo, personas que están a punto de morir. Pues sí, ya, claro, ¿para ¿qué caso tiene que estén ahí? Claro, y los verdaderos delincuentes están libres. Sí, claro, o salen ¿no? muy rápido. Sí, y eso que dicen que se dictan sentencias con cuatachismos, favoritismos, o porque se les paga, o por tráfico de influencias con Héctor Sánchez, es cierto, yo lo vi, y yo puedo dar nombres, y puedo dar testimonio de muchas cosas, ¿no? Muy bien, pues Israel, es una denuncia muy fuerte, muy contundente de tu parte, y creo que además que nos viene a reflejar lo que está pasando en el Poder Judicial, algo que no necesitamos ser expertos, lo vivimos todos los días. Este clima de inseguridad, este clima de corrupción, de impunidad que hay en Puebla, pues es el resultado de que tenemos un mal Poder Judicial, tenemos un mal aparato de procuración de justicia, tenemos un muy mal cuerpo de policías, y creo que esto tiene que cambiar. Creo que abona mucho a la necesidad de este cambio el que se hagan denuncias de esta naturaleza, y que tengamos voces que estén poniendo el dedo sobre la llaga en este tema de las injusticias, de los atropellos que se están cometiendo. Sí, sobre todo, y si me permites, yo terminaría diciendo que en Puebla, aquí en nuestro estado, se castiga la pobreza, no se castiga el delito. Sí, claro. Mucha gente que está presa por ser pobre. Exactamente. Y porque incluso los defensores de oficio no hacen su trabajo. Todo el sistema de procuración o impartición de justicia es un sistema podrido, corrupto. Y no, también hay que ser conscientes que no se va a corregir esto en 5 o 6 años, en un sexenio con el próximo gobernador, pero se tiene que empezar y dar continuidad, y verdaderamente, más allá de la preparación académica que pueda tener un abogado, pues también revisar su historial personal, que sea una persona con ética, con moral, con principios, intachable, porque algo que no te avala un título, pues es la honradez, la honestidad, ¿verdad? Y necesitamos gente honesta, sobre todo. Yo se los mandé a decir a uno de mis verdugos, a uno de mis 3 jueces que tuve. Le digo, en conciencia saben que están condenando a un inocente, ¿no? Y yo, por ejemplo, no, por mucha preparación que tuviera, yo no haría ese trabajo de un juez, porque aún inconscientemente puede ser injusto. Ahora, no tienes libertad para resolver porque tienes un gobernador que te amenaza. Imagínate, yo hasta cierto punto los entiendo, pobrecitos, pero no merecemos esos jueces, esos magistrados. No merecemos eso, justicia. Puebla no se merece eso. Claro que sí. Muchas gracias, Israel. A ti, Fermín. En un momento regresamos, y antes de regresar le digo que vamos a presentarle una reflexión de Código Magenta acerca de esto que ocurrió el día de ayer. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador